El día de hoy vamos a ver cómo son las clases, ya que hasta el día de hoy hemos visto únicamente lo de las estructuras, que habíamos dicho que las estructuras eran pues como las clases. Entonces hay que pues analizar ahora las clases para ver la diferencia. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Ese proyecto ahora va a ser para la plataforma Mac OS, ya no va a ser para iPhone, ya que no, a diferencia del Playground vamos a trabajar con diferentes archivos. Un Playground es para trabajar únicamente cierta parte de código que a lo mejor quisiéramos como probar o estar ahí jugando con ella, pero entonces lo recomendable es hacer un proyecto para macOS y ejecutarlo mediante consola. Entonces elegimos la plataforma macOS y elegimos que va a ser una aplicación de consola. Damos siguiente y vamos a ponerle clases. Clases en Swift. Y pues aquí donde la queremos guardar. También vamos a empezar a ver lo de GitHub para el control de versiones. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con Git anteriormente? Sí. No. Ok, bueno, pues para los que ya han trabajado, pues se les va a hacer un poquito más fácil. Para los que no, pues a lo mejor al principio aprenderse algunos comandos. Obviamente, si los que han trabajado lo han hecho de manera gráfica, pues igual también les va a servir aprenderlo de manera a través de la terminal. Entonces, bueno, y aquí está nuestro proyecto para la plataforma macOS. Basta con que corramos la aplicación y se ejecutará acá en consola. Aquí está. Algo similar a Java cuando corremos los programas en la consola, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver son las clases. Vamos a tener nuestro archivo principal, el cual pues se llama main.swift, el cual ahí no, ahorita no le movemos nada. Vamos a empezar creando una nueva clase en un archivo externo. Entonces, clic derecho, nuevo archivo, y aquí, como ahorita no estamos implementando interfaz gráfica de ninguna aplicación, basta con que le demos en Swift File. Y el nombre de la clase debe ser, bueno, el nombre del archivo debe ser exactamente igual al nombre de la clase que vamos a crear. En este caso vamos a crear una clase que se va a llamar enemigo, simulando pues ahí un videojuego, ¿no? Entonces, la palabra reservada para crear una clase pues es class. Si damos enter, nos crea como una plantilla. El nombre de la clase debe ser exactamente igual, respetando, empezando con mayúsculas. Por ahí puedes poner mute a tu micrófono, Brandon, porfa. Gracias. Sí, y aquí si va a heredar de alguna superclase, entonces vamos a ver esa propiedad de las clases, que a diferencia de las estructuras, no, las clases tienen herencia, es como su principal diferencia, o su principal ventaja. Ahorita de momento no va a heredar de ninguna clase y vamos a crear varios atributos, en este caso salud, con valor de 100. Var, valor de ataque, igual a 20. Y también vamos a definir varias funcionalidades que puede hacer nuestro enemigo. En este caso va a ser mover. Y pues únicamente que ahorita que imprima avanzando, ¿no? Adicional, vamos a definir otro comportamiento mediante una función que sea atacar y que imprima atacando con valor de ataque de daño. Entonces basta con que ya tengamos definidas varias, bueno, ya está nuestra clase completa. Entonces ahora para poder crear un objeto o instanciar esa clase, basta con que en el archivo main.swift cree un objeto
de la clase enemigo. Entonces, vamos a ponerle soldado 1, que sea de la clase enemigo. Aquí también es muy importante que al momento de ya instanciar objetos, guardemos nuestra clase. ¿Cómo me doy cuenta si mi clase aún, mi archivo aún no está guardado? Ahorita, si se fijan aquí, el iconito de Swift aparece como grisáceo. Si le doy archivo, guardar, bueno, guardar por archivo, ya se cambió el iconito. Si se fijan, el que guardé fue el que tenía seleccionado. Si doy guardar a clase ahora enemigo, ya se queda, se cambia el color del iconito. Esto porque si no guardamos los cambios y queremos seguir trabajando, a lo mejor no nos lo va a reconocer. Era lo que les comentaba, que cuando a veces no reconoce algún elemento de alguna otra clase, podemos guardar o compilar, aunque nos marque error. Ya al momento de hacer la compilación, como que refresca los cambios y ya podemos acceder a todas las propiedades y atributos de los objetos. Entonces ya podemos hacer, por ejemplo, soldado 1 y acceder a las propiedades, que en este caso es, no sé, mover y soldado 1, atacar. Si ejecutamos, pues nos dice avanzando y atacando con 20 de daño. Bueno, le había puesto saludo, salud. ¿Qué más? Bueno, eso es para instanciar objetos de una clase. Si se fijan aquí, a diferencia de las estructuras, cuando creamos un objeto, no necesariamente tenemos que poner el famoso init. Únicamente basta con que instanciemos y ya por defecto acá tenemos los de estos. Entonces vamos a ver las diferentes, bueno, las principales diferencias entre una clase y una estructura. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero otra clase? Nuevo archivo. Una clase zombie, la cual, igual, clase zombie, va a heredar las propiedades de la clase enemigo. Entonces, basta con que yo defina en primera instancia mi clase zombie que va a heredar las propiedades de la clase enemigo, guardo mi archivo y en mi archivo principal, si ahora creo un soldado 2 de la clase zombie y si hago soldado 2, pues puedo acceder a los mismos atributos porque pues los está heredando. Los mismos atributos que definí en mi clase enemigo, los puedo implementar en mi clase zombie. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener un zombie personalizado? O sea, yo heredo de la clase enemigo, pues para ahorrarme ahí código, trabajo de pues definir nuevamente las propiedades básicas de salud, valor de ataque, mover, atacar. ¿Qué pasa si yo entonces en mi clase zombie quiero tener más propiedades? Pues basta con que las defina aquí. Entonces, var resistencia, que tenga, no sé, 99. Var daño extra, 5. Y pues también va a tener sus diferentes o sus propios métodos. En este caso, no sé, que pueda hablar. Print. Bueno, más bien aquí vamos a cambiarle poquito el método, que reciba un parámetro como entrada, que en este caso pues se llame, no sé, palabra, de tipo string, y aquí que imprima la palabra. ¿Qué otro método? Bueno, aquí ahorita de momento sí lo dejamos. Entonces guardo, y por ejemplo cuando cree mi objeto de soldado, mi soldado de tipo zombie, si quiero correr, pues aquí ya está, ¿no? Si yo quiero invocar el método que acabo de crear del zombie, que es el de hablar, me pide como parámetro un valor de tipo string. Entonces, vamos a poner esto.
Y ejecutamos nuevamente y ahí está, ¿no? Ya accediendo a las funciones del método de la clase. ¿Qué pasa Profe, si yo... Mande. y cuando son clases, ¿solamente podemos acceder a los métodos o también podemos acceder directo a los atributos? Sí, también a los atributos. Por ejemplo, vamos a poner el salud, ¿no? Imprimir el salud. La salud del soldado zombie. Y no hay formas de ponerlos así como private o public como se hacía pues antes en los de Java. Sí, sí, también se puede definir como privado o público. Si lo definimos como privado, pues únicamente se va a poder acceder a través de esa clase. Si ahorita yo lo declaro privado la resistencia y quiero acceder, vamos a ver si me deja. A ver si era salud. No, era resistencia. Bueno, entonces, a ver, sería más bien acá del soldado 2 que es de tipo zombie. Si ven, ya no aparece el atributo resistencia, porque lo declaré privado. Acá está la clase zombie privado. Si lo quito y lo pongo nuevamente público, guardo resistencia. Si lo vuelvo a declarar acá como privado, guardo, me va a decir que no reconoce resistencia. Dice resistencia que es inaccesible porque lo declaré privado. Sí, entonces ahí también es importante que ustedes, si únicamente van a utilizar una variable dentro de esa clase, pues acostumbrarnos a declarar las privadas, o si van a acceder desde otra clase, pues dejarlas no, tal cual. Sí, más o menos queda clara esa parte. Sí, profe, gracias. Sí, por nada. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, mi clase zombie, quiero implementar también el método de mover? Hasta ahorita nada más implementé el método de hablar, pero como está heredando propiedades de la clase enemigo, yo puedo sobreescribir dichos métodos. Entonces, si yo declaro aquí la propiedad de mover, en automático, al momento de darle clic, me sobrescribe o me pone esta palabra reservada de override, que significa que va a sobreescribir el método que ya está implementándose en la clase enemigo. El método mover pues únicamente dice avanzando. Entonces, si yo quiero sobreescribir ese método, en vez de avanzando que diga arrastrándose, y entonces mi soldado 2 que es de tipo zombie, al momento de que le dé mover, pues me va a decir aquí arrastrándose. Puedo yo modificar también las propiedades. Por ejemplo, si mi zombie de primera instancia tiene que hereda de la clase enemigo, tiene una salud de 100. Acá tiene aparte un daño extra, pero realmente un zombie no tiene una salud de 100. Entonces puedo sobreescribir o cambiar esos atributos. Por ejemplo, si hago soldado 2 punto salud, asignarle un valor de 10, pues ya nada más aquí imprimir soldado 2 punto salud. Pues sería esto, ¿no? Ya el valor que le acabo de asignar. Pero ¿qué pasa si yo la salud se la declaro, así aquí en enemigo se la declaro como LED? Acuérdense también, si lo declaro como LED, quiere decir que no va a cambiar. Entonces, si yo quiero correr acá, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque dice que pues yo declaré la propiedad salud, el atributo salud, de manera constante, que no va a cambiar nunca. Y yo quiero aquí asignarle un nuevo valor. Entonces, por eso me dice que cambie de LED a variable, ¿no? Entonces, al momento de darle fix, me vuelvo a poner acá otra vez en var la propiedad de salud. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, bueno, pues ya para terminar podría declarar otra clase que ahora sea un perro zombie.
un zombie tipo perro. Y que herede pues también de la clase zombie. Y a su vez pues ya va a poder acceder a todas las propiedades que están declaradas tanto en la clase zombie como en la clase enemigo. Si yo acá creo un nuevo objeto que sea de la clase zombie perro, ¿qué pasa ahorita? ¿Por qué no me aparece zombie perro? Porque no le dieron guardar. Ajá, no le di guardar. Si se fijan aquí me aparece la clase zombie, aún no está guardada, entonces si le doy control save, pues ya, ahora sí, si le doy acá zombie perro, ya me aparece. Entonces, eso también aplica para cuando hagamos los proyectos de Swift. Si estamos queriendo acceder a las propiedades de alguna otra clase y no guardamos, pues no van a aparecer. O a veces de momento sí guardamos, pero aún así no nos siguen apareciendo, pues les recomiendo ahí compilar. Aunque nos marque error, no importa, ya al momento de hacer la compilación, como que ya refresca y ya se pueden acceder. Ese es uno de los errores que todavía sigue teniendo Xcode, de que a pesar de que guardemos ya trabajando en proyectos, como que no se refresca. Entonces, si por ejemplo ponemos soldado perro, pues ya puedo acceder a todos los atributos que están declarados tanto en la clase enemigo como en la clase zombie, que en este caso es daño extra, atacar, mover. Profe, ¿Mande? y también otra duda que tengo, en Shift existe la herencia múltiple, ¿Cómo es esa la herencia múltiple? que una clase herede de dos clases, No estoy necesita seguro. las propiedades de dos clases diferentes, creo. Nunca lo he utilizado, no estoy seguro. Ahí sí no sabrá decirte si sí o si no, pero igual te lo investigo y si quieres mañana te lo digo. Si no, puede intentar nomás poner con coma y otra clase, a ver si se puede. Ah, ok, al momento aquí de crearlo. Sí, no, cuando se crea la Ah, clase. donde declaramos la clase aquí, zombie, y de la clase, no sé, enemigo, dices tú. Sí, Parecer sí, no. Múltiple clase, múltiple herencia, no. Sí, no. Bueno, puede ser que a lo mejor porque zombie a su vez hereda de la clase enemigo, a lo mejor si declaramos otra clase, no sé, super soldado. No sé, ataque especial. A ver. Y la clase soldado perro que herede de las clases super soldado. No. Sí, al parecer no. Pero igual te lo investigo bien, esa parte. Si te digo, no, nunca lo he implementado, pero al parecer no. Bueno, entonces queda clara esa parte. Bueno, ya para finalizar, por ejemplo, aquí la clase zombie perro, vamos a sobreescribir un método de la clase zombie. Ahora, por ejemplo, el método mover, si le doy yo mover, automáticamente me pone el override, pero a pesar de esto yo quiero que el perro se arrastre. Entonces, para poder sobreescribir, pero utilizar las propiedades de dicho método, basta con que utilice la palabra super y ponga otra vez el método. Si hago esto, puedo yo utilizar la funcionalidad del método mover que está declarado en la clase zombie y adicional, pues yo ponerle funcionalidad extra como customizar ese método, ponerle más propiedades o que haga más acciones ese mismo método. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, que está ladrando, ¿no? Que está ladrando y avanzando. Entonces, acá en mi clase main, al momento de poner mover, pues me dice aquí arrastrándose, pues que va ladrando, ¿no? Este de arrastrándose es la propiedad del método zombie que dice nada más mover y
Si yo hago un override para sobreescribir ese método que está heredando de la clase zombie, pero a su vez quiero que no solo me lo sobreescriba, sino que implemente todo lo del método y a su vez pues agregarle aquí funcionalidad extra. Lo puedo hacer con la palabra super y el nombre del método. Entonces, si se fijan, esto ya se parece un poquito más a lo que estamos viendo ahorita ya en Xcode cuando creamos un Cocoa Touch class y que por defecto nos pone el override, nuestro class ViewController que hereda de otra clase, el override para hacer heredar de algún método y la palabra super que nos indica que va a implementar la funcionalidad del método, pero a su vez pues customizarla. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a continuar con el proyecto que nos quedamos el día de ayer. Era nuestra calculadora de índice de masa corporal. Entonces, recapitulando, únicamente hicimos la parte de la interfaz gráfica, la cual le añadimos un Navigation Controller. Si ahorita de momento ejecuto, tengo dos segways. Un segway es el que directamente emplea al momento de darle clic en calcular, me manda a la siguiente ventana. Y este botoncito de acá está activado por el otro segway. ¿Qué pasa si yo borro ese segway y ejecuto de nuevo? Bueno, ahí ya, como se queda ya que existe una conexión, este botoncito de acá más bien es por el Navigation Controller que está en una vista anterior. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es... bueno, esto todavía no lo habíamos hecho, ¿verdad? Déjeme... Lo borro. Vamos a ver de una vez lo de Git, tantito. Vamos a irlo viendo por clases. Para utilizar Git y control de versiones, vamos a explicarlo aquí tantito. Git y control de versiones. Bueno, ¿qué es eso de Git? Git es una herramienta que nos permite a nosotros tener nuestro código bajo ciertas versiones. Inicialmente, cuando tenemos nuestro proyecto creado, digamos, todos los archivos, que en este caso, no sé, podemos tener viewcontroller1.swift. Al momento de dar git init dentro de la carpeta de nuestro proyecto, queremos decir que vamos a preparar, vamos a inicializar nuestro código o nuestros archivos para guardarlos en una nueva versión. Entonces es lo que voy a hacer ahorita aquí en la terminal. Basta con que me vaya a la ruta o adentro de la carpeta de mi proyecto. En este caso yo tengo en la ruta de escritorio, después la carpeta ITM, programación móvil y se llama calculadora IMC. Y aquí está ya mi proyecto. Si yo doy git init, como que se empieza a inicializar. A inicializar, ¿qué es eso? Que los archivos que están aquí, pues como que los van a estar todos bajo el control de versiones. Entonces, ya la siguiente parte que sigue se le llama como área de preparación. Esa área de preparación, con el comando git status, podemos ver los archivos que han sido modificados o los archivos que tienen algún cambio y que van a sufrir ya como guardarlos, como digamos, respaldarlos. Entonces con git status puedo ver que estos archivos se modificaron. Aquí me aparece modificado, calculadora, toda esta ruta, el archivo que termina en xc user state. Este es un archivo propio de los proyectos de Xcode que guarda como el estado. Después, ¿cuál fue el que modifiqué? El que se llama main.storyboard y adicional el viewcontroller.swift.
Si se fijan, yo en realidad nada más modifiqué estos dos, el main y el view controller, pero les digo, este tercer archivo es como el estado para guardar en el estado del proyecto. Entonces, estos archivos yo son los que modifiqué el día de ayer, que todavía ustedes no hacen, o que todavía no hemos explicado. Y si yo hago un commit, el commit es como ya asignarle un número de versión. Con el comando git commit espacio -m espacio entre comillas el nombre de la versión, yo puedo ya, digamos, este archivo o todos los archivos que yo agregue, ya ponerlos en una versión o guardarlos o respaldarlos en una versión. Puedo tener diferentes versiones, claro, todas las que yo quiera, aquí no hay como un límite. Y bueno, sería agregando archivo por archivo. Puedo yo, por ejemplo, si tengo viewcontroller.swift, tengo mi main storyboard y más archivos. ¿Qué pasa si yo quiero agregarlos todos y no agregar uno por uno? Basta con que dé el git add espacio punto para agregar todos mis archivos a mi área de preparación. Esa área de preparación todavía no está, digamos, respaldada. Yo todavía en mi área de preparación, si me arrepiento, puedo decir, ¿sabes qué? No, este archivo todavía no lo quiero respaldar porque todavía no está completo, por ahí tiene alguna falla o algo, lo puedo restaurar y volverlo acá, o ya digo, ¿sabes qué? Si está completo, pues entonces hago el commit y automáticamente se va aquí como a la primera versión o la versión número tal que yo le asigne. Entonces, ahorita yo de momento, ¿qué es lo que tengo? Pues yo ya le avancé al proyecto, yo ya creé los IV outlets, creé más cosas, pero si hago aquí con el comando git status, bueno, más bien sería git log, el git log me dice los commits que he realizado hasta el día de hoy. Con git log me dice que únicamente tengo un commit. Este commit se realiza básicamente cuando empezamos a trabajar, como quien dice, en nuestra primer estado, ¿no? Nuestra primera versión, donde apenas creamos nuestro proyecto y agregamos lo básico. Yo le puse empezando UI, que pues únicamente diseñé la interfaz gráfica. Entonces aquí viene algo muy curioso, muy importante. Yo de momento tengo, como quien dice, en mi diagramita ya mi storyboard lo modifiqué, mi view controller lo modifiqué, yo lo modifiqué y está como, bueno, todavía no está en el área de preparación porque todavía no los agrego, todavía no hago el git add, aún siguen estando aquí, pero más bien aquí me aparecen con el git log, con el git status, me aparece como que esos archivos se modificaron. Entonces, en realidad, si hago git status me dice que estos archivos fueron modificados desde el último commit. El último commit pues, fue el que hicimos ayer. Entonces, si yo digo, bueno, ya voy a guardarlos, hago un commit y automáticamente se van a ir a otra nueva versión. Pero no lo quiero modificar porque pues vamos a explicar qué fue lo que hice o lo vamos a hacer apenas ahorita. Entonces, hago con el comando git reset head hard y esto lo que hace automáticamente me regresa todos los archivos que modifiqué, me los regresa a un commit anterior o como a un estado, a una versión anterior. Entonces fíjense aquí, yo ahorita tengo estos aquí, mi archivo ya modificado, que todavía no lo hemos visto. Al momento de dar ese comando, el git reset, ¿qué es lo que va a pasar? En automático me regresa todo mi archivo a como estaba a la versión cuando hice el commit y en automático aquí me regresó todo a como lo teníamos el día de ayer, que es como lo tienen ustedes, que todavía no hemos programado nada, todavía no hemos hecho nada. Sí, entonces esto es muy útil si por ejemplo están trabajando y a lo mejor por ahí quieren, llevan un cierto avance y quieren hacer algo, pero no les sale en vez de, para tener como un control de versiones más optimizado, más óptimo. Entonces vamos a ir viendo poco a poco los comandos para que pues, también se los vayan aprendiendo. Aquí ahorita lo que me interesa es también ahorita se los comparto, pues es que los que todavía no han trabajado con Git, pues que sepan ahí cómo hacerlo mediante la línea de comandos. Este del Git branch y eso lo vamos a ir viendo a lo mejor el día de mañana o más adelante, pues para igual no saturarlos con tantos comandos. Y básicamente el Git branch nos sirve pues como para crear como
una versión aparte. Por ejemplo, yo puedo hacer el Git branch y ahorita me dice que únicamente tengo una versión o una rama, la rama maestra. Esa rama pues es la única que estoy trabajando. Yo puedo crear una rama experimental con el comando git branch y el nombre de la rama. Esa sería como, ¿sabes qué? Pues a ver, yo voy a trabajar con una versión del proyecto y quiero que mi compañero trabaje con otra. Entonces creamos una nueva rama y con esa rama mi compañero va a trabajar. Entonces eso es para eso básicamente son las ramas, para ustedes mismos pueden trabajar en otra rama diferente o a su vez alguien más puede trabajar en esa rama. Entonces les digo, pues poco a poco vamos a ir haciendo eso, ¿no? Y también podemos agregar repositorios remotos. Ahorita no lo voy a hacer. Bueno, sí, vamos a hacerlo de una vez. Que estos, pues, se los voy diciendo desde ahorita, pues, para que vayan ustedes, si quieren, haciéndolo. Si todavía no se registran en GitHub, basta con que vayan aquí a la página, creen su perfil, su cuenta, y los repositorios, crear uno nuevo, en este caso, y le voy a dar el nombre de mi archivo, que es calculadora. Índice de masa corporal. Puedo agregar una breve descripción. Puedo definir si lo voy a hacer público o privado. Si lo hago público, cualquier persona con el link a mi repositorio puede acceder al código. Si lo hago privado, únicamente yo. Ahorita vamos a ponerlo público. Y aquí esto de git ignore es como un archivo que se crea para que dentro de ese archivo, por ejemplo, pongan ustedes si quieren agregar, no sé, algún archivo que no quieren compartir. Puede ser nombre de usuario, puede ser contraseñas, pueden ser archivos como delicados que sean como sensibles a la seguridad. De que qué pasa si yo comparto todo mi código y dentro de ese código vienen archivos con a lo mejor con las contraseñas de acceso o con cosas así. Por ejemplo, un archivo, ¿no? Que es donde vengan todos los passwords o que vengan los tokens para acceder a ciertas páginas de alguna API o algo, pues eso no lo quiero realmente compartir. Entonces, ese archivo necesito agregarlo al archivo git ignore. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante, pero ahorita se los comento así rápidamente qué es. Y pues basta con que le demos crear repositorio. Entonces, una vez creado, aquí me dice la serie de comandos que yo puedo hacer. Hacer un git init, que ya lo hice, ¿no? Fue lo primero que hicimos. Cuando creamos un proyecto, hacer el git init, pues para inicializar el control de versiones. Del git add readme.md es como para crear un archivo. Si queremos ponerle ahí como más información acerca del repositorio. Después sigue hacer el commit, el primer commit. Yo ya lo hice. Igual, no se preocupen, vamos a seguir haciendo esto, el primer commit, pero el comando pues es git commit -m, nombre de la versión, que en este caso pues yo, si le doy git log, pues es que yo le puse, empezando con UI, me pone la fecha de cuando lo hice el día de ayer, martes 10, miércoles de marzo, del 10 de marzo, a las 5:29 del 2021. Me da datos importantes de cuándo hice ese commit, cuándo hice esa versión. Entonces, bueno, ya hice el commit. El branch es si yo quiero crear diferentes ramas. Ahorita nada más voy a trabajar con la rama maestra, no voy a hacer nada de eso. El siguiente paso pues es agregar mi repositorio local, subirlo a la nube o agregar en este repositorio que acabo de crear. Entonces basta con que yo copie mi URL, puedo copiarla aquí, seleccionando todo o directamente dando clic aquí en copiar. Si yo ahorita de momento abro, bueno, aquí en una ventana de incógnito, no hay nada, está vacío porque aún no subo la información. Entonces hago ese comando git remote add origin y pego la URL de mi repositorio, ya lo agregué. Sin embargo, ahorita lo que estoy diciendo, ya vinculé el repositorio en la nube con mi repositorio local. Falta sincronizarlos o falta subirlo. ¿Cómo lo subo? Con el git push. Git push -u origin master. Origin es que va a ser origin, que es el repositorio local, remoto donde está. Y master, pues es la rama maestra que yo tengo acá.
Entonces al dar eso, se empieza a cargar y se empieza a subir todos mis archivos. Una vez que termina, si yo actualizo acá en mi ventana de incógnito, con el link de mi repositorio, ya me aparecen aquí los archivos de mi proyecto. Y me aparecen los commits. Me dice que únicamente tengo un commit que fue hace 15 horas. Entonces, bueno, vamos a avanzarle poquito a la interfaz gráfica. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí para ya empezar a trabajar? Pues vincularlo al View Controller. ¿Cómo lo vinculo? Pues abriendo el asistente. ¿Qué es lo que voy a vincular? Mis sliders. Mis sliders, este es el que va a controlar el peso, entonces le voy a poner peso slider y conecto. Estoy haciendo un tipo de conexión outlet. Acuérdense que tenemos dos tipos, outlet y action. Bueno, el collection, pero vamos a trabajar nada más con outlet y action. Y mi slider de tipo altura, o que va a controlar mi altura, también lo voy a vincular. Le voy a poner slider, perdón, altura, slider. A su vez, ¿qué más necesito vincular? Acuérdense, cuando tengo aquí, si yo, por ejemplo, hago clic así, va a ir cambiando mi etiqueta que muestra el valor del peso y el valor de la altura. Entonces, el valor del peso, esta no la tengo que vincular porque esa no va a cambiar, únicamente la que va a cambiar es esta de acá, este label. Entonces, ese label es el que voy a vincular para poder acceder a sus propiedades y cambiarlas. Arrastro y le pongo peso label. Y a su vez, esta de acá le vamos a poner altura label. ¿Sí? Entonces ya con eso, puedo yo, por ejemplo, cuando el usuario haga clic en el slider, bueno, más bien sería ahora agregar acá el slider como un action, porque únicamente estoy poniendo como la propiedad del slider, pues para modificar sus atributos, pero ahorita si ejecuto, pues no va a hacer nada. Ahorita se quedó ejecutando con la versión que yo ya le había avanzado el día de ayer. Si ahorita yo hago aquí, pues no hace nada, a pesar de que yo los vinculé. Entonces, ¿cómo yo puedo realmente ver el valor que tiene mis sliders? Bueno, algo que no expliqué el día de ayer es que las propiedades del slider son las siguientes. Puedo yo definir un valor mínimo, valor máximo y asignarle un valor o el valor actual que va a tener. Entonces, para el peso yo voy a definir que empieza en 0, de 0 kilos hasta, bueno, más bien aquí es al revés. Más bien para el peso sería desde 0 hasta, ¿qué les gusta? 200 kilos. Obviamente hay personas que pesan más de 200 kilos, pero ya lo que queremos es calcular el índice de masa corporal. Ya si una persona le pone que pesa más de 200 kilos, ya automáticamente le va a marcar que es más. Igual para que no tener como un rango más amplio de valores, pues le podemos dejar en 200. Ahí le pueden poner 300 o hasta 500, ¿no? Y el valor por defecto, no sé, un valor promedio que pesa una persona, 60 kilos. Entonces, si se fijan, el rango de mi slider es desde 0 a 200 y el valor por defecto que yo le puse es 60. Si yo le pongo 100, pues en automático me marca a la mitad de mi slider. Entonces lo dejamos en 60 y acá cambiamos las propiedades, va a ser para la altura en metros. Entonces yo quiero que sea el valor mínimo 0. El valor máximo, no sé, le voy a poner 2 metros o 2 metros 20. Ya hay muy pocas personas miden más de 2 metros 20, casos extremos. Y el valor, pues que sea, no sé, promedio 1.50. Entonces ya con eso yo puedo, en mi View Controller, vincular ahora mi slider como un action. ¿Por qué? Porque quiero que al momento de que el usuario arrastre el valor del action, pues que haga algo. Entonces lo vinculo acá como un action. Entonces sería este peso slider. Le voy a poner action para diferenciarlo del de arriba. Y entonces aquí me dice el tipo de conexión ahora es un action.
Y hago lo mismo con este de acá. Bueno, este y ahorita sí para terminar rápido. Pongo print el sender.value. ¿Qué es eso del sender? El sender lo que nos dice, pues es como el parámetro que está recibiendo aquí mi USlider, que es como el valor actual, o sea, como quien dice el parámetro que va a ser del tipo USlider, se va a imprimir. Entonces vamos a correrlo. Y acá está abajo. Ahorita todavía no programo nada en la interfaz gráfica, pero sí le estoy diciendo que me lo imprima. Entonces acá abajo ya me está imprimiendo. Si yo arrastro hasta la posición inicial, que es el 0, y la posición máxima le puse que era 200, porque era lo de los kilos, de 0 a 200 kilos. Ya si alguien pesa más de 200, pues ya le puedo a lo mejor yo definir que sea más grande, pero ¿por qué no quiero más rango de valor? Porque por ejemplo aquí tengo que hacerle muy minuciosamente para cambiar mejor de 72 a 73. Entonces, bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Antes de esto voy a hacer un commit para explicar esa parte de Git. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar? Vamos a hacer un Git status. Git status me dice que los archivos modificados es igual el storyboard, el Swift y el XC user state. Entonces yo los modifiqué, están ahora como quien dice, estos están no en mi área de preparación, pero sí están como modificados. Para agregarlos al área de preparación voy a hacer el git add nombre de archivo.swift, pero en este caso si modifiqué estos tres y los tres los quiero guardar, tendría que agregarlos uno por uno. Pero para más fácil y más rápido, pues quiero agregar todos o respaldar todos. Hago el comando git add punto y si hago nuevamente un git status, ahora si se fijan me aparece ya como en otro color, me dice que estos archivos están a punto de ser respaldados o están como en el área de preparación. Entonces todavía en el área de preparación yo puedo quitarlo. Si sabes que no, viewcontroller.swift no lo quiero respaldar, déjalo saco. Entonces, bueno, digo, no, si está todo correcto, voy a hacer ya un commit número 2. Entonces basta con que haga el git commit -m y aquí le voy a poner segundo commit. Bueno, aquí algo más descriptivo, ¿no? Sería los Ivy outlets agregados para definir, saber cuál es mi avance, ¿no? Entonces aquí, mientras más descriptivo sea el nombre de su commit, pues mejor para ustedes para saber, cómo, en qué parte se quedaron o qué fue lo que están agregando. Entonces doy enter y si se fijan, pues ya tengo el commit. Si doy el git log para ver cuántos commits tengo, pues dice que tengo dos. El primero fue el día de ayer y el segundo fue el día de hoy. Aquí está la fecha, la hora. Sin embargo, todavía en mi repositorio remoto únicamente tengo un commit. ¿Qué es lo que necesito hacer? Para que aparezca acá, ¿qué necesito hacer? Git push. Ajá, el git push. Git push es pues como ya subirlo a la nube. Entonces, si refresco acá, ya me aparece aquí el segundo commit y puedo yo ver mis commits. Aquí los commits los puedo ver de manera gráfica también. Por ejemplo, aquí está, ¿no? El día 10 fue mi primer commit, el día 11 fue mi segundo commit. Esto lo vamos a ir explicando en el transcurso de las clases. Si, por ejemplo, hago una nueva rama y después quiero fusionarlas, pues aquí también me va a ir como apareciendo. Entonces, ahorita de momento nada más tengo dos commits y aquí me aparece como de manera interfaz gráfica para yo ir como teniendo ahí un pequeño más resumen visual de qué fue lo que he hecho hasta el día de hoy. Entonces, le dejamos hasta aquí y continuamos mañana. Ya si yo, por ejemplo, por alguna razón, hago algún cambio o algo, puedo restaurarlo hasta esta versión. También se puede restaurar digamos, al primer commit, pero pues ya son como más comandos que ya, pues poco a poco a lo mejor iremos viendo. Entonces, le dejamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda antes de terminar? Yo no, profe, de mi parte no.
Bueno, entonces nos vemos